Hola, buenas tardes. Agradeciendo a todo el comité por la invitación por este evento. En los siguientes minutos voy a hablar de un tema que es tal vez complejo, que es tratar de detectar el anticoagulante lúpico en el paciente anticoagulado. Eh, Básicamente, probablemente toda la audiencia conoce el síndrome antifosfolípido, que es una condición autoinmune que se caracteriza por la asociación de una morbilidad trombótica u obstétrica y una presencia de un título o una detección de anticuerpos dirigidos contra proteínas unidas a fosfolípidos que estén persistentemente elevados. En los criterios revisados de Sapporo en el 2006, la detección del anticoagulante lúpico es uno de los criterios diagnósticos, por lo cual es muy importante en el laboratorio encontrar y detectar este problema, este anticoagulante lúpico. 50% de los pacientes con SAF tendrán anticoagulante lúpico como única alteración del laboratorio, siendo negativos los títulos serológicos para anticardiolipinas y para antibetáglicoproteína, lo cual se convierte en un reto también importante para aclarar el diagnóstico. Y esto es vital porque la decisión de mantener un paciente anticoagulado o no puede llegar a depender incluso de estos resultados y también la duración de la misma. Y en casos triple positivos, está claro que tener un anticoagulante lúpico combinado con anticardiolipinas y antibetas-glicoproteína incrementa marcadamente el riesgo de retrombosis y hay una recomendación fuerte de cambiar el método anticoagulante a antagonistas de vitamina K comparado con anticoagulantes orales directos. El problema grave es que, como vamos a ver más adelante, el anticoagulante lúpico es una prueba de laboratorio que no está completamente estandarizada. De hecho, en las últimas revisiones de la literatura es llamativo que es una prueba que aún no tiene con precisión un gol estándar. Hay varias recomendaciones para tratar de estandarizar la prueba, por ejemplo, de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, de la Sociedad de Hematología Británica, de la Sociedad de Estandarización del Laboratorio Clínico, pero aún quedan varios retos por resolver. Este cuarto punto podría ser la conclusión de la charla y yo podría aquí acabar diciendo que en general la detección del anticoagulante lúpico en una muestra con pacientes anticoagulados no se debería hacer, porque hay un alto riesgo de hacer falsos negativos y falsos positivos. Sin embargo, el problema es que con frecuencia en la práctica clínica nos enfrentamos a un paciente que está anticoagulado, que tenemos la duda de si tiene o no tiene un anticoagulante lúpico y que es arriesgado o es un reto suspender la anticoagulación por los riesgos que esto puede contraer para el paciente. Entonces, pues para comenzar, pues ya conocemos, el anticoagulante lúpico es un término que en realidad es inadecuado, ya que pues en realidad no es un anticoagulante ni está en todos los pacientes con lupus. Y básicamente ha evolucionado de la detección de una prolongación in vitro de unos tiempos en el laboratorio al hacer pruebas de coagulación, pero la manifestación in vivo es la trombosis. Básicamente, el test del anticoagulante lúpico es un test funcional de la coagulación que trata de identificar un grupo heterogéneo de anticuerpos dirigidos contra proteínas unidas a fosfolípidos o contra fosfolípidos. Es un reflejo indirecto de una interferencia de una muestra de plasma sobre los fosfolípidos que hayan en el reactivo. Las últimas guías recomiendan que para identificar un anticoagulante lúpico se realice una prueba de 3 pasos. El primer paso es básicamente hacer un tiempo de coagulación en bajas concentraciones de fosfolípidos. Hay diferentes estudios que se han realizado, pero se ha tratado de estandarizar en utilizar dos, que son el tiempo de la víbora de Russell diluido y el tiempo parcial de tromoplastina activado con algún activador que sea especialmente de contacto, sobre todo con sílica. El tener un test screening positivo en una baja concentración de fosfolípidos, pues nos dice que puede haber un anticoagulante lúpico, pero como vemos en la gráfica, hay otras causas que pueden generar una prolongación de esos tiempos. Por ejemplo, si un paciente tiene un déficit de algún factor, si estamos hablando de la vía intrínseca y hay un déficit de factor 8, de factor 9,
que son los más frecuentes, pues esto podría generar que se prolongue también en la prueba de screening. Si hay una reducción del fibrinógeno, si hay una reducción de la vía común, una reducción del factor 10, del factor 5, de la trombina, todo esto puede generar. Si hay un inhibidor específico, alguno de estos factores también puede generar una prolongación del tiempo de screening. El paso 2 entonces es hacer un test de mezcla. Si yo mezclo 50-50 con plasma de un pool normal de 20-40 personas normales o plasma formado en el laboratorio donde yo garantice una buena actividad de estos factores, pues ya voy a estar seguro en el laboratorio de que estoy dando una adecuada concentración de estos factores. Luego, si me sigue prolongando el tiempo después del test de mezcla, es porque debe haber un inhibidor que está actuando frente a alguno de estos factores. Pero no sabemos la naturaleza específica del inhibidor. Puede ser un anticoagulante lúpico o puede ser un inhibidor específico de factor, pero también tener en cuenta que hoy en día tenemos anticoagulantes orales directos. Entonces, un anticoagulante directo del factor 10 o del factor o de la trombina, pues me puede generar también una prolongación en el test de mezclas. Y por último, la corrección consiste en hacer el mismo test, pero con unas altas concentraciones de fosfolípidos. Y esto lo que me va a producir es la corroboración de que el anticuerpo está dirigido contra estos fosfolípidos. El problema de todo esto es que los estudios interlaboratorio del anticoagulante lúpico han mostrado una alta variabilidad y sobre todo los títulos débiles del anticoagulante lúpico pueden tener unas altas tasas de falsos positivos y de falsos negativos. Por ejemplo, si tenemos un título débil de un anticuerpo y mezclamos 50-50 con un plasma normal, pues ese título débil ya va a estar diluido un 50% y eso puede hacer que se genere un falso negativo en el paciente. En cuanto a la evidencia que la detección del anticoagulante lúpico se afecte por la anticoagulación, pues tenemos varias como consideraciones teóricas. La primera, cualquier anticoagulante prolonga los tiempos de coagulación en los ensayos realizados en la detección, ya sea los clásicamente utilizados, el PTT y el tiempo de víbora de Russell diluido. Algunos test utilizados lo que tienen es un neutralizador, por ejemplo, de la heparina, que puede ser heparinasa o puede ser polibreno, que si tenemos una concentración menor a 1 unidad por mililitro de actividad o una baja concentración de factor 10 activado, pues se puede neutralizar la actividad de las heparinas de bajo peso molecular o de la no fraccionada. Claramente, la heparina no fraccionada va a generar una alteración en los test basados eh, en PTT activado, dando más falsos positivos, y algunas heparinas de bajo peso molecular, dependiendo de su ratio antifactor 10A, factor 2A, pueden prolongar también test basados en PTT. Y los niveles bajos de antifactor 10A se han demostrado que hacer la prueba de 3 pasos no produce una alteración de falsos positivos, por lo que se podría hacer. En cuanto a realizar la prueba en presencia de factores de anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, pues teóricamente, cuando uno tiene un paciente, una muestra de suero que está en presencia de un antagonista de vitamina K, pues lo que tiene es una deficiencia adquirida de factores vitamina K dependientes. Y esto puede, obviamente, va a prolongar los tiempos de coagulación, el PTT y el veneno de víbora de Russell, sobre todo el veneno de víbora de Russell, porque depende mucho de esta vía común, que estarían bajas esos factores. Pero teóricamente lo que se ha dicho es que cuando yo hago un test de mezclas, pues voy a diluir uno a uno con un pool de plasma normal, que va a tener una concentración normal de estos factores vitamina K dependientes, y con esto corregiré el efecto de los antagonistas. Sin embargo, como ya les había dicho antes, esta dilución va a producir falsos negativos. Y por último, todos estos anticoagulantes orales directos, pues directamente van a inhibir el factor 10 y el factor 2, y ambos son factores que son necesarios para la formación final del coágulo de fibrina y ya sea por una vía de PTT o por una vía del tiempo de víbora de Russell, pues se va a generar una interferencia y generalmente van a producir falsos positivos. Entonces la pregunta es ¿por qué medir durante la anticoagulación? Entonces las guías actuales lo que mencionan es que generalmente en un primer evento trombótico no provocado venoso, un paciente debe ser llevado a una anticoagulación indefinida. La mayoría de las guías recomiendan por su perfil de seguridad e igual efectividad a la warfarina los anticoagulantes orales directos. El problema es que en SAF
se recomienda evitar el uso de anticoagulantes solares directos y se prefiere la warfarina, especialmente en los casos SAF triple positivos. Entonces, algunos pacientes, sobre todo si tienen trombosis venosa profunda extensa, tromboembolismo pulmonar sumado a una trombosis venosa, trombosis arterial recurrente o trombosis en sitios inusuales, donde uno puede tener una alta sospecha de que se encuentre con un síndrome antifosfolípido o alguna otra trombofilia, cobra importancia aclarar esto porque probablemente el DOAC no sea lo más adecuado. Y además, pacientes con una trombosis venosa no provocada o incluso provocada, pero por un factor de riesgo muy débil, una hospitalización muy corta, el paciente no estuvo en realidad inmóvil, la detección del anticoagulante pico es un predictor fuerte de una recurrencia de la enfermedad y en ese caso, pues esto llevaría a prolongar el tiempo de la coagulación. Esto es un estudio interesante publicado en el 2019, donde se hizo una encuesta a 480 miembros del Comité de Estandarización Científica de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, o sea, verdaderos expertos, y les preguntaron cuál es su opinión frente a medir un anticoagulante lúpico en pacientes expuestos a antagonistas de vitamina K, anticoagulantes orales directos o heparinas. Y los resultados son bien llamativos porque ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en qué hacer. Aquí vemos el resultado en antagonistas de vitamina K. Menos de la mitad, el 41.7, indicaron que era apropiado hacerlo durante la anticoagulación. 53.8 dijeron no es apropiado, pero tampoco es claro qué hacer. De este 53.8, el 36.5 decían que la muestra debería obtenerse antes de iniciar el antagonista de vitamina K. 9.5 decía suspéndalo al menos 7 días y 50% aplicaban otro criterio, la mayoría según el INR y el test de mezclas utilizado. Y es la gráfica que ven ustedes a la derecha de la pantalla, donde ven que depende de si el INR es menor a 1.5, pueden hacerlo con plasma no diluido, pero si está entre 1.5 y 3, haga un test de mezcla y haga un test de víbora de Russell o un test de sílica, que son las porción roja o la porción verde, haga un test de Taipan y hecarina en un paciente si después de hacer un test de mezclas no corrige, y todo lo que, y un 8% no estaban de acuerdo o no estaban seguros de qué hacer. En cuanto a heparina, vemos que también el 33.5, uno de cada tres refieren que es mejor no hacer la detección, uno de cada tres dicen hágalo luego de 18 horas de la última dosis, si está con dosis terapéuticas, 27.5 dicen 18 horas luego de dosis profilácticas, y uno de cada cuatro dice realícelo con dosis profilácticas y no con dosis terapéuticas. Es decir, tampoco hay un acuerdo. Y en cuanto a los DOACs, bueno, aquí sí parece que hay un acuerdo, el 70% dicen no haga la detección, 17 dicen mídalo con un periodo Valle, 11 diga mídalo, pero trate la muestra con un absorbente, un antídoto, ya vamos a hablar de eso más adelante. Conclusiones de este estudio: la mayoría de estos expertos, 480 expertos de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia Internacional, no sabrían qué test realizar, en qué momento realizarlo y qué pedirle al laboratorio. ¿Qué opciones están descritas? Entonces podemos utilizar una dilución del plasma del paciente en un pool de plasma normal, podemos intentar hacer ensayos integrados para la detección de anticoagulante lúpico, podremos intentar usar test menos afectados por anticoagulantes, específicamente otros venenos de otras serpientes, tratar la muestra antes para disminuir el efecto del anticoagulante, sobre todo en anticoagulantes orales directos. Esto se ha dicho, tratarlo con antídotos o con agentes neutralizadores, o por último, discontinuar la anticoagulación. En cuanto a la dilución del plasma, es un procedimiento que es típicamente aplicado. Ya vemos que el paso 2 de los 3 pasos es el test de mezclas. No tiene una relevancia en inhibidores directos o indirectos de la coagulación, o sea, con DOACs o con heparinas no va uno a lograr una corrección del efecto del anticoagulante en el test, porque pues, igual va a suceder, igual es un inhibidor del anticoagulante y va a actuar así en la prueba, pero parece ser, y lo que sea, el valor teórico es en el uso de las muestras con pacientes que están recibiendo antagonistas del vitamina K. Como ya lo he hablado, las desventajas es que uno se debe garantizar en el laboratorio que el plasma utilizado sea realmente adecuado, que sea libre de plaquetas, ya que las plaquetas son ricas en fosfolípidos y necesitamos un medio bajo en fosfolípidos para poder hacer correr las pruebas de screening. Dos, garantizar la actividad de 100% de cada factor, claro, porque si no tenemos esa garantía y el paciente de verdad tiene una deficiencia de factor, pues no garantizamos que tenga una buena actividad al hacer un test, una dilución 1:1. Tener en cuenta que teóricamente, pues si yo hago una dilución 1:1 en un plasma testeado, pues va a reducir 50% la potencia del posible anticoagulante lúpico que esté, lo cual puede ser un problema en títulos bajos del anticoagulante.
Y el grado de corrección de la coagulopatía adquirida depende de la composición de los reactivos del kit. Esto es importante porque cada kit que se utiliza, y hay que tratar de conocer en el laboratorio qué es lo que se tiene para poder entender si la corrección va a ser suficiente o no para el ensayo que uno está. Y esto genera que la interpretación pueda ser problemática. Este estudio publicado en el 2017 quiso analizar cuál era la sensibilidad y la especificidad del tiempo del veneno de la dura de Russell diluido en pacientes que estaban recibiendo antagonistas de vitamina K o DOACs o hepalinas de bajo peso molecular. Compararon dos estrategias de laboratorio, dos marcas, digámoslo así, o dos kits para la realización del test de la detección del anticoagulante lúpico de 3 pasos. Uno es el Stago y el otro es el Hematex. Y realizaron diferentes diluciones para ver cuál era la sensibilidad o qué tanto se perdía sensibilidad. Entonces, esta primera fase del estudio cogieron personas que tenían evidentemente un síndrome antifosfolípido ya diagnosticado, ya conocido. En el lado izquierdo, ustedes ven 24 pacientes que resultaron positivos para el screening y que estaban recibiendo diferentes anticoagulantes, 4 que no estaban recibiendo ninguno, 16 estaban recibiendo antagonistas de vitamina K y de estos 16, al hacer la primera dilución, 13 se resultaron positivos. O sea, la sensibilidad del 81.2 al hacer el test de mezcla en una dilución 1 en 2. Si yo ya hago una dilución 1 en 4, 7 de esos 16 serán positivos, ya se reducía menos del 50%. Pero otra prueba de laboratorio, otro kit de laboratorio que es el Hematex, coge los mismos 24 pacientes, 16 que están recibiendo antagonistas de vitamina K, y al hacer la dilución 1 en 2 en el test de mezclas, la sensibilidad solo va a ser del 31.25. 5 van a ser positivos de 16. Esto en el ratio confirmatorio. Y más interesante aún es qué sucede en población que no tiene anticoagulante lúpico y está recibiendo un antagonista de vitamina K. Este es el mismo ensayo, 37 personas. En la parte de arriba están los que recibieron Stago o que se hizo el análisis con Stago, los de abajo con Hematex. Y vemos que de esos 37, 33 van a salir positivos en el screening, en Stago, 89.2, versus 12 de 37, el 32.4. Pero cuando hacemos la prueba confirmatoria, encontramos que Stago es mucho más inespecífico. Población sana puede salir positiva para un anticoagulante lúpico confirmatorio, 18.9% de este estudio. En cambio, Hematex es mucho más específico, ninguno salió positivo, lo que hablaría de una especificidad del 100%. O sea que en este estudio, Stago demostró, por ejemplo, una mejor sensibilidad con diluciones, pero a costa de una menor especificidad. Voy a tener de pronto más falsos positivos. Mientras que Hematex va a tener una mejor especificidad, pero una menor sensibilidad. Esto se complica un poco más porque estas pruebas de Stago o Hematex hoy en día ya están muy estandarizadas y, por ejemplo, nuestro laboratorio que se basa en kits de Werfen se parece un poco más en sus componentes a Stago, pero pues en realidad es una prueba que es estandarizada por el laboratorio y no se han hecho todas estas comparaciones en la literatura. Muy interesante cuando se incluyó pacientes que no tenían evidencia o diagnóstico de SAP o anticoagulante lúpico que estaban recibiendo un DOAC y se hizo el análisis, hasta el 30% de los pacientes, 30-43% salían positivos en el ratio de confirmación del anticoagulante lúpico, siendo falsos positivos todos. Luego, esto lo que nos demuestra es que el DOAC definitivamente altera mucho, sobre todo una de las cosas que hacen los DOACs, especialmente el rivaroxaban, es que prolonga mucho más el tiempo de screening que el tiempo confirmatorio. Y como el estudio es un estudio de un ratio, donde yo voy a dividir screening sobre confirmatorio, si yo prolongo siempre de forma sistemática más el screening que el confirmatorio, pues voy a tener falsos positivos. Entonces, la conclusión es que a pesar de que la práctica del test de mezclas es ampliamente utilizada, sobre todo para tratar de compensar las posibles deficiencias de factores y confirmar que lo que está generando la prolongación de los tiempos es un inhibidor, no hay una evidencia robusta que en el diagnóstico del anticoagulante lúpico en pacientes utilizando antagonistas de vitamina K, esto se solvente completamente con la dilución del plasma y tener en cuenta que pueden generar falsos positivos y falsos negativos y sobre todo tener muy en cuenta que tiene una alta tasa de falsos positivos con DOAC. Tal vez lo más importante es que uno debe conocer qué es lo que hacen en su laboratorio y en la medida de lo posible conocer cuál es la prueba que hizo en el laboratorio, cuál es el reactivo y cómo se comporta ese reactivo frente a esto.
Dos, hay otros ensayos diferentes para detectar el anticoagulante lúpico, que no son ensayos de 3 pasos, sino que algo que se llama ensayos integrados. ¿Qué es un ensayo integrado? Básicamente, la muestra del paciente la dividen en 2 alicuotas. Una cuota le hacen un screening test, o sea, un test con bajas concentraciones de fosfolípidos, y a otra cuota le hacen un test de confirmación. Y sin hacer test de mezclas, comparan o hacen el río de estos 2 tiempos de coagulación, y si supera un valor de punto de corte, que en la mayoría de los estudios sigue siendo 1.2, se considera un indicativo de que está presente o se detecta un anticoagulante lúpico. En 2012, Tripodi comparó el rendimiento de un test integrado con un test de 3 pasos de Stago, encontrando una sensibilidad muy alta, 91.91%, en un test basado en un tiempo de protrombina activado, de un tiempo parcial de tromboplastina activado, y un 89% en un tiempo de víbora de Russell diluido, con un capa de concordancia entre 0.87 y 0.85. Sin embargo, estudios posteriores con DOAC mostraron que la proporción de prolongación, como ya les había dicho, es mayor en el screening que en el confirmatorio, generando altas tasas de falsos positivos. Otra opción descrita en la literatura, y esta es muy prometedora, es usar test menos afectados por anticoagulantes. Y en esto están los activadores directos de la trombina, que es el factor 2. Entonces, se utilizan 2 extractos de venenos de 2 serpientes, una de Oxyuranus scutelatus, que es el taipan. El taipan es un extracto, digamos, de esta víbora que genera una activación directa del factor 2, pero que es dependiente de calcio y fosfolípidos. Y se comprueba con el extracto de la ecarina, otra serpiente que es como de la familia de las X, que produce también una activación directa del factor 2, pero que es independiente de calcio y fosfolípidos. Entonces ya vemos ahí cómo al una ser dependiente de fosfolípidos, pues va a prolongarse el tiempo de coagulación de Taipan si hay un inhibidor de fosfolípidos, mientras que si yo coloco hecarina, probablemente voy a cortar los tiempos independientemente del calcio y los fosfolípidos, lo que me va a confirmar que el tiempo que está prolongado con Taipan, pues precisamente está, si yo le estoy dando un calcio suficiente en la reacción, es porque lo que hace falta son fosfolípidos. En estudios de pacientes, sobre todo recibiendo anticoagulación oral con anticoagulantes orales con inhibidores de vitamina K, que es este estudio inicialmente del doctor Moore en el 2003, ellos encontraron que hacer el ratio normalizado del tiempo de Taipan sobre el tiempo de Carina mostraba una muy buena sensibilidad y especificidad, un valor predictivo positivo cercano al 100%, 97.9, y un valor predictivo negativo del 94.4, lo cual generó luces para pensar que tal vez esta era la solución, sobre todo en los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Algo muy interesante es que el Taipan es capaz de activar tanto la protrombina, el factor 2, que está decarboxilado, como el que está carboxilado. Luego superaría el efecto de anticoagulante de los antagonistas de la vitamina K de la warfarin. Y esto sale publicado hace 2 años, donde el Comité de Estandarización de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia hace un estudio multiplataforma multicéntrico internacional en 6 centros de 4 países. Ellos escogen muestras de pacientes con diagnóstico confirmado de SAF y anticoagulante lúpico probado y persistente. Cogen pacientes con SAF y anticoagulante lúpico probado y persistente que están recibiendo antagonistas de vitamina K, que están recibiendo inhibidores directos del factor 10, y controles de pacientes que no tienen evidencia de anticoagulante lúpico y no están anticoagulados, o pacientes que están anticoagulados y no tienen SAF. Encontraron que la sensibilidad y la especificidad en la población con SAF era de un 78.2% y 95% de especificidad, siendo tan alto un triple positivo como 87 y 95%. Y lo más interesante es que este estudio valida el uso del tiempo de Taipan y Carina como una muy buena estrategia para vencer la interferencia cuando hay muestras que han sido expuestas a antagonistas de vitamina K, ya que no mostró interferencia, o inhibidores directos del factor 10. Luego, este estudio ha generado que la sociedad, el comité pues, científico de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, eleve a que esto puede ser una opción para quitar la interferencia en estas 2 opciones de anticoagulación. Otra opción es el uso de antídotos o neutralizadores. Conocemos que la heparina tiene un neutralizador en el laboratorio, la heparinasa o el polibreno, que se ha adicionado y que permite que uno pueda hacer un test muy sensible
sobre todo cuando hace un test de 3 pasos y expone la muestra previamente a Parinasa, pero se han reportado uso de el monoclonal específico contra el dabigatran, pues el inhibidor directo de la trombina, que neutraliza in vitro el efecto anticoagulante y en principio podría utilizarse para otras pruebas de coagulación, o andexanet alfa para utilizar o para neutralizar el efecto de los inhibidores. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no está estandarizado en el laboratorio, no se sabe qué dosis poner y es algo costoso. Lo que sí se está empezando a estandarizar es hacer neutralizadores in vitro. Básicamente, estos son partículas de carbono activado a las cuales se expone el plasma del paciente. Esto lo que va a hacer es un proceso de absorción del anticoagulante directo y luego se vuelve y se centrifuga la muestra y el supernadante pues no tendrá, digamos, se centrifuga y se retira el supernadante y esto, la muestra ya no tendrá el efecto del DOAC. Hay varias marcas, Hematex tiene una DOAC Stop y Diagnostic 5 Diagnostic tiene una que se llama DOAC Remove. Esto es estudios que han mostrado cómo a diferentes concentraciones de los diferentes anticoagulantes orales directos, aquí vemos a Pixaban, Edoxaban, Dabigatran, Rivaroxaban, al exponerlos a una tableta de, en este caso, DOAC Stop, en casi todos los casos se logró unos niveles por debajo del límite de detección del anticoagulante. Solamente con Apixaban, en uno de los casos de las 10 muestras, que este era como un estudio pues, bastante básico, se continuaba levemente por encima del límite de detección. Y como vemos en esta gráfica, cuando se exponen estas muestras al DOAC, el DOAC Stop, a medida vemos un efecto dependiente de la concentración. Si las gráficas que están por arriba son el efecto sin la exposición previa de la muestra al DOAC, y vemos cómo el tiempo de dura de Russell screening, mezcla y confirmatorio tiende a aumentar a medida que aumenta la concentración de todos los DOAC, exceptuando en concentraciones bajas de apixaban, donde puede haber un efecto de disminución. Pero al exponer la muestra previamente a el agente neutralizante de carbono activado, al DOAC Stop, pues la reducción de los tiempos se hace alrededor de un 58 segundos con un intervalo de 47 segundos en apixaban, 104 segundos en rivaroxaban y 50.4 segundos, 50 segundos en dabigatran. Y vemos que en casi todo se hace casi normal en el límite o en el límite de la detección del anticoagulante lúpico. Sin embargo, no se normalizan completamente y es importante que uno conozca la concentración del DOAC a partir de la cual se empiezan a producir falsos positivos y que esto varía para cada molécula. Por ejemplo, como ven acá en rivaroxaban, a partir de concentraciones mayores a 224 nanogramos por mililitro, a pesar de yo tratar la muestra previamente con DOAC, puedo tener falsos positivos al yo correr el estudio confirmatorio. Y es mucho más baja esa concentración en apixaban o en dabigatran. Este es el mismo estudio, pero con población de pacientes anticoagulados, donde vemos cómo la proporción de pacientes que salen positivos antes o después de tratar la muestra con DOAC Stop se disminuye significativamente. La disminución, digamos, de muestras positivas varía entre una reducción del 48 al 13%. Esto también llama la atención que en este estudio incluyeron pacientes anticoagulados con antagonistas de vitamina K o que no estaban recibiendo ningún anticoagulante y llamativamente la exposición de estas partículas de carbono activado pueden prolongar los tiempos de mezcla, los tiempos de screening, los tiempos confirmatorios, generando falsos positivos en pacientes que estén tratados con otros agonistas de vitamina K, con heparinas, lo cual hay que tener también en cuenta. Entonces, pues algo de conclusión con los DOAC es que en las pruebas estandarizadas que tenemos en este momento, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado con concentraciones bajas de fosfolípidos o el tiempo de víbora de Russell diluido, se va a ver afectado con todos los anticoagulantes orales directos y que no se debe evaluar en presencia del DOAC, el anticoagulante lúpico, si se va a usar uno de estos tests. Se podría utilizar, si es una alternativa y si está disponible en el laboratorio, se podría utilizar una combinación de un tiempo de Taipan con un tiempo de Carina como una alternativa y ya cada vez está más estandarizado, o intentar una remoción en la muestra en el laboratorio in vitro con uno de estos neutralizadores para evitar la influencia del inhibidor directo
del factor 10 y de la trombina. Tener en cuenta que el tiempo de Taipan y el tiempo de Carina resuelve la interferencia con los inhibidores directos del factor 10, no así con los inhibidores directos de la trombina. Pues eso es lógico porque justamente este es el activador en el que actúan estos dos venenos. Ya por último, la opción de discontinuar la anticoagulación. Digamos que cuando la detección del anticoagulante lúpico es de especial interés clínico, pues uno trata de hacer una interrupción corta, sobre todo si ya es remota la anticoagulación y considera que el riesgo trombótico del paciente en esta interrupción corta es bajo. Una práctica frecuente es hacer un puente de un antagonista de vitamina K o un DOAC a una heparina bajo peso molecular, teniendo en cuenta que la heparina bajo peso molecular tiene menos interferencia, uno, y dos, que uno podría intentar prolongar al máximo el tiempo de la toma de la muestra frente a la última aplicación de la heparina bajo peso molecular. Eh, la recomendación que se hace es cambie la heparina bajo peso molecular y realice la toma de la muestra 12 horas, o sea, en el tiempo límite de cuando el paciente le toca la siguiente dosis, y parece ser que puede ser una alternativa práctica y razonable. ¿Cuáles son los problemas de la práctica? Que expone siempre que uno hace un cambio de anticoagulación y demás a un riesgo potencial de retrombosis o de sangrado, porque pues está que el paciente le entienda a uno, que el paciente no se vaya a confundir, que el paciente no se vaya a aplicar el anticoagulante 2 veces, que se lo vaya a dejar de aplicar más tiempo, entre otras complicaciones que pueden suceder. Otro problema, sobre todo cuando se hace un puente de vitamina K a heparina bajo peso molecular, es que luego pues, el paciente debe reiniciar la anticoagulación formal, estar un tiempo anticoagulado con los dos, hasta tener unos INRs en metas y luego sí suspender la heparina bajo peso molecular, lo cual es costoso, obliga un seguimiento y demás. Y el tercero es el riesgo potencial de sangrado, si no se explica claramente la confusión en cuándo empezar la heparina, qué dosis aplicar de la heparina, cuándo suspender y cuándo me debo monitorizar, que puede generar que el paciente tenga dosis supraterapéuticas y sangrado. Otro enfoque descrito en la literatura práctico es si uno está con un DOAC, el paciente lleva ya un tiempo prolongado de anticoagulación, es remoto la trombosis, parece ser que tiene un bajo riesgo. Uno podría hacer una interrupción corta, algo similar a lo que se hace para si el paciente va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico, y es hacer una interrupción de 48 horas, teniendo en cuenta que el paciente tenga una buena función renal y dependiendo de cuál es el anticoagulante oral directo que utilice, y luego medir rápidamente al finalizado ese tiempo de interrupción, hacer la detección del anticoagulante lúpico en el laboratorio. El problema de esto es que a veces la farmacocinética de estos medicamentos puede ser variable y la función renal de los pacientes también puede ser variable, entonces es difícil, pero es algo también que se escribe. Entonces, conclusiones, volvemos a lo que dije en la introducción. Se sugiere en la medida de lo posible que la muestra para la detección del anticoagulante lúpico se tome antes del inicio de la anticoagulación. Se recomienda que la detección de un anticoagulante lúpico en un paciente que está recibiendo anticoagulación sea interpretada con cuidado. Y es importante tener en cuenta falsos negativos y positivos. Y casi que yo diría que siempre que usted encuentre un valor o un resultado anticoagulante lúpico en un paciente recibiendo anticoagulantes, repita la prueba, no lo confíe, ya sea que sea, no se confíe ni tanto del negativo ni se confíe del positivo. Tener en cuenta y preguntar en su laboratorio si su kit comercial tiene heparinasa, lo cual permitiría que usted con mayor tranquilidad haga el test dejando al paciente con un switch o cambiando la heparina de bajo peso molecular antes de tomar la muestra, sobre todo si tiene concentraciones por debajo de 1, o sea que de pronto bájele un poco la dosis o tome la muestra un poco más remoto. No se debe hacer con heparinas no fraccionadas y se recomienda medir los niveles de antifactor 10 activados si uno está utilizando heparina de bajo peso molecular para estar seguro también que no lo esté en rangos no supraterapéuticos, porque si está con rangos supraterapéuticos, pues probablemente el neutralizador de la heparina tampoco va a servir. La dilución de plasma no soluciona el efecto de la interferencia completamente de los antagonistas de vitamina K. Puede producir falsos negativos específicamente dependiendo del tipo de ensayo y no se recomienda en el caso del TOAX. Y el tiempo de Taipan y Carina no son afectados teóricamente por antagonistas de vitamina K y por inhibidores directos del factor 10 y ya hay evidencia y podría ser una solución una vez se estandarice. DOAC siempre van a alterar la detección en las pruebas de rutina que se utilizan, es decir, en el tiempo de dilución de víbora de Russell y en el APTT con bajas concentraciones de fosfolípidos, a menos que usted haga una remoción o una neutralización, y parece ser que los absorbentes son una buena idea. Importante informarle esto al laboratorio cuando se haga la orden del anticoagulante lúpico, colocar en la orden si el paciente está anticoagulado, para ver si el laboratorio puede utilizar alguna estrategia para solventar eso y también para que en la interpretación del resultado se tenga en cuenta después en la posanalítica
el resultado frente a que el paciente esté o no esté anticoagulado. Y por último, que yo creo que es lo más práctico, es de pronto lo más sencillo a veces hacer una interrupción corta para tener un resultado real que permita de verdad tomar decisiones en la clínica del paciente, obviamente siempre valorando riesgo y beneficio. Esto era lo que traía para darles y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación, por habernos compartido un poco de su conocimiento respecto al tema. Tenemos una pregunta. La pregunta es, en su opinión, ¿qué es más conveniente? ¿Que el laboratorio tome las muestras de coagulación en los pacientes que se encuentran internados o que sea directamente el personal de la área clínica? Pues la recomendación siempre para garantizar una buena muestra preanalítica, si uno lo tiene disponible, es que sea el laboratorio de hemostasia el que tome la muestra. Esto sobre todo para garantizar que pues, sea una punción lo más limpia posible. Ojalá, pues obviamente no se use un torniquete, que se tome la muestra, el volumen adecuado, en el tubo adecuado, con el anticoagulante adecuado, para tener unas controladas esa parte preanalítica que siempre va a alterar después los resultados. O sea que si está disponible es lo ideal. Algo que me parece importante es que no es importante obtener esta información en el momento agudo de la trombosis y que el momento agudo de la trombosis también puede generar falsos positivos y falsos negativos por incrementos inflamatorios del factor 8 o de la PCR que pueden alterar también la medición. Entonces, no va a cambiar probablemente el tratamiento del paciente que recién se trombosó. Usted lo tiene que igual anticoagular como cualquier otro paciente que tiene una trombosis y probablemente es después que el paciente lleva un tiempo anticoagulado donde usted se empieza a preguntar, ¿debo continuar con esto o lo debo parar? Y en algunos pacientes, porque hay otros donde usted puede tomar la decisión sin necesidad del laboratorio, en los que usted tenga dudas, probablemente es donde usted va a necesitar hacer esta medición y todas estas consideraciones para tener un buen resultado. Ok, doctor. Creo que la doctora Gloria Ramos quiere hacernos una intervención. Doctora. Sí, ¿me escuchas? Claro que sí, la estamos escuchando. Claro que sí. Vale. Hola, doctor, pues felicitaciones por su presentación. La verdad, este es un tema bien complejo y digamos, un problema grande que se nos presenta día a día, porque resumiendo lo que usted dijo, doctor, es una prueba diagnóstica con la cual se puede definir la conducta de anticoagular crónicamente o no a un paciente. Entonces, la prueba sí tiene que quedar bien hecha. Y volvemos otra vez, ahorita que está hablando de la fase preanalítica, lo importante que es tomar correcta y adecuadamente una muestra. Porque si nosotros tomamos es decir, cuando vamos a tomar una muestra, lo que hay que preguntar efectivamente es ese paciente si hace cuánto tuvo su evento trombótico, si está recibiendo anticoagulación o no y qué está recibiendo. Porque cuando no preguntamos nada de eso y nos llega simplemente la muestra al laboratorio, obviamente volvemos a lo mismo, la prueba puede estar bien hecha, la interpretación totalmente inadecuada porque ese resultado generalmente van a ser falsos positivos. Lo ideal, yo creo que la recomendación sería, porque efectivamente estos pacientes ingresan por urgencias porque tienen un evento trombótico, claramente hay que anticoagularlo. Yo creería que lo ideal sería anticoagularlo con heparinas de bajo peso molecular, tomar la muestra cuando el paciente esté en valle, no en pico, o sea, antes de la nueva dosis. Lo que usted dijo, verificar que los reactivos que estemos utilizando en el laboratorio tengan neutralizador de heparina, hacer el comentario. Yo creo que es la forma en la vida real, en nuestro día a día, de minimizar todos esos errores, porque definitivamente lo del carbón activado, porque es rico cuando uno escribe y recomienda, eso es fácil, escrito, pero ya en la práctica es muy complejo porque no podemos quitarle la anticoagulación a un paciente. Y la otra cosa en la experiencia personal, cuando nuestros pacientes están anticoagulados con warfarina,
a procesar una muestra, digamos, sin la mezcla. Sí lo hacemos neutralizando, o sea, con plasma normal, obviamente garantizando las condiciones de que es un plasma normal, pobre en plaquetas, siempre y cuando esté en, digamos, en rango terapéutico de la anticoagulación. Eso de alguna manera. No sé, este de verdad que es un tema bien, bien complejo y una tarea bien difícil, porque aquí, doctor, esto es como el 2% de todos los errores que generalmente se nos presentan a nosotros con este tipo de pruebas en el laboratorio. Sí, de acuerdo. Así es, doctora, es todo un reto. Tenemos otra pregunta, doctora, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo después del evento se recomienda hacer las pruebas, doctor? Pues eso es variable. Generalmente yo diría que no hay afán, es lo primero. En el momento agudo, paciente recién llega, no es necesario. Muchas veces uno sabe que el tiempo mínimo de anticoagular a un paciente son 3 meses. Yo me inclinaría que después de 4, 12 semanas después del evento, uno debería pensar si vale la pena o no y hacer las pruebas. El problema está en lo que está escrito en la literatura, pero hay algo importante y es que con respecto a síndrome antifosfolípido, está claro que no se debe utilizar el DOAC en el triple positivo y las pruebas serológicas se pueden utilizar y no tienen ninguna interferencia con la anticoagulación. Entonces uno puede ayudarse mientras se está pasando ese tiempo, ir haciendo unas pruebas serológicas, ir haciendo una serología IgG, IgM, para anticardiolipinas, antibetabloglicoproteína. Si esto sale negativo, pues yo ya sé que el paciente no va a tener un SAF triple positivo y si bien lo ideal en un SAF es anticoagular con warfarina, no está completamente proscrito utilizar el DOAC si no estamos en el escenario claramente del triple positivo, donde sí hay una evidencia contundente de que uno debería hacer el cambio a la warfarina o pues porque puede haber un riesgo, no ha demostrado ser igual de efectivo y puedo poner yo en riesgo al paciente. Entonces, yo diría en los primeros 3 meses haga las pruebas que no tengan interferencia y posteriormente a eso, si usted definitivamente con eso piensa en su práctica clínica que va a cambiar el tratamiento del paciente, haga la prueba, pero hágala bien hecha, con todas las recomendaciones. Además, porque en ese tiempo es cuando, si se han pasado 3 meses, el riesgo de trombosis también disminuye y es más seguro pues hacer todos estos switch y estos cambios de la anticoagulación para el paciente.